Buenos días para todos y todas, señores estudiantes de noveno grado. Bienvenidos a esta segunda sesión de trabajo virtual en la clase de artes. Espero se encuentren bien, ustedes y sus familias, y estén prestos a subir los resultados del ejercicio que planteamos la semana anterior. Recuerden que planteamos como fecha límite del día de hoy a las 11:59 de la noche para poder revisar sus mapas conceptuales sobre la escultura en el campo expandido. Teniendo en cuenta que este proceso ha sido bastante experimental y estamos haciendo los ajustes necesarios, se planteó la reunión con padres de familia, la atención a padres, para los días lunes de 9 a 10 de la mañana. Los invito a que quienes quieran y puedan participar en este espacio lo hagan, para aclarar todas las dudas y atender, digamos, a sus intereses y sugerencias frente a este proceso que estamos llevando. Ahora bien, hemos venido revisando cómo, digamos, desde el discurso de la escultura de los años 60 se va a configurar todo un nuevo modo de entender el espacio en relación con la arquitectura y entender cómo el objeto escultórico no es lo fundamental, sino la relación de significado, es decir, conceptual, que puede construir. Finalmente eso nos va a llevar a ver cómo, digamos, la idea es superior al objeto. Y vamos a distinguir, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, una gran diferencia entre el arte objetual y no objetual pensado desde el arte conceptual. Para eso, digamos, la figura de Marcel Duchamp como el gran creador de una práctica que se llamó el ready-made, nos va a definir cuáles son las características de ese tipo de arte conceptual que vamos a ir trabajando en las sesiones siguientes. Pero antes de llegar a ese punto en el cual nos sitúa Rosalind Krauss, vamos a tener que ver los antecedentes de toda esta historia del arte. Y esta historia del arte no inicia en el siglo XX, sino a finales del siglo XIX, con las vanguardias artísticas. Y la primera vanguardia fue el impresionismo. Quiere decir esto que a finales de 1886, a finales del siglo XIX, empieza a surgir una nueva mirada al arte que se desprende de lo clásico y asume unas nuevas estéticas. Esas estéticas que rodarán a partir de 1886 más o menos hasta la década del 50, aproximándonos a la década del 60, en el siglo XX, van a definir claramente qué es lo que va a suceder después. Entonces, el ejercicio de esta semana es muy sencillo y es un ejercicio de lectura, pero no de lectura de texto, sino de lectura de unos videos. Básicamente lo que vamos a hacer es entender qué fueron eso de las vanguardias artísticas del siglo XX. Junto con este video les voy a adjuntar 7 más, que son videos muy cortos donde se explica puntualmente en qué consistieron las primeras vanguardias. Recuerden que hay dos generaciones, unas primeras vanguardias, que digamos son las más cercanas al periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y unas segundas vanguardias que son, digamos, más distantes en el tiempo y que van a retomar algunos elementos de esas primeras vanguardias, haciendo énfasis sobre algunas condiciones particulares. Entonces, si bien, por ejemplo, en las primeras vanguardias tenemos un movimiento como el expresionismo, posteriormente en los años 50, en Norteamérica, vamos a tener un movimiento como el expresionismo abstracto. Y eso, digamos, nos va a permitir ver un recorrido como en una línea de tiempo, una línea histórica de cómo se fueron desarrollando esas vanguardias artísticas. Quiere decir esto entonces que nuestra tarea para esta semana es revisar los videos, realizar una línea de tiempo caracterizando las vanguardias artísticas, estas de la primera etapa, caracterizándolas, básicamente cuál fue el movimiento, qué artistas estuvieron ahí, cuáles fueron como las apuestas que hicieron. El término vanguardia se refiere a estar delante de, ¿sí? Y lo que vamos a notar es que cada una de ellas lo que proponía es hacer una nueva versión de unas características estéticas, pensando en
qué es lo que le pueden aportar al arte desde su mirada. Entonces la idea es que por favor lo trabajemos en hojas, hojas blancas puede ser, una línea de tiempo, ¿sí? Fotografiamos esa línea de tiempo, la subimos como parte de la evidencia del proceso. La idea es que vean todos los videos y que elijan una de esas vanguardias. Entonces pueden elegir una de esas vanguardias para poder hacer el siguiente ejercicio. Y es, después de la línea de tiempo y de comprender, digamos, cuál ha sido el recorrido histórico de esas vanguardias artísticas, vamos a hacer un video de 30 segundos donde demos una explicación o hagamos un comentario sobre la vanguardia que más nos llamó la atención y por qué. Entonces puede ser, no sé, por ejemplo, el cubismo o el dada o el impresionismo. Simplemente usted la cita, menciona alguna característica que le resulte realmente importante. A modo de verificación, básicamente para tener como claridad sobre cuáles son los elementos que constituyen esas vanguardias artísticas. Por lo demás, muchachos, un abrazo, espero estén bien en su casa, con sus familias y por favor sigámonos comunicando, es importante que construyamos, así sea a partir de este espacio de la virtualidad, un ejercicio muy juicioso del proceso de formación en educación artística.